contara, pero como dije una vez pasó por mucho tiempo de rechazo, pero después dije no voy a esperar. Y tal, justo estaba la pandemia en ese momento. Dije, me propongo escribir algo antes, porque siempre la gente al final le gusta ver los orígenes de las cosas. Lo vemos en el cine más que nada, en X-Men, Star Wars. Bueno, yo crecí con los orígenes de Star Wars. O si no, el libro, nos vamos a El Hobbit y El Señor de los Anillos, depende de cómo lo quieras leer. Y yo dije, ¿por qué no crear la historia del abuelo de Lily? Porque vemos que Julio, el padre de Lily, en su historia, aparece en Venecia tranquilo y no como no de esa estirpe malvada de los de Agostino, digamos. Entonces, por algo, ese hombre estaba libre, por algo su hija estaba libre. Entonces, lo levanté al abuelo, al padre de Lily. Por contar bien dónde fue que inició todo. Sí. Después, ¿cómo fue para vos construir una nueva historia dentro de ese universo? O sea, ¿qué investigación hiciste para volver? Porque estamos hablando de que arrancamos con la caída del mundo. Sí. O sea, ¿cómo te instruiste vos para poder contar ese caso? Primero, los hechos históricos, digamos, así como el mundo de Berlín, y una vez dije que los de Agostino, digamos, estuvieron detrás de todo, la Segunda Guerra, o problemas en la Edad Media, en la Antigua Roma. Desde la Antigua Roma en adelante, una vez que se muere Agustino, ellos se dedican a hacer el mal. Equivocadamente, porque vieron mal los ideales de aquel hombre. Pero sí quería expandir un poco el universo. Y en cuanto a la caída del mundo de Berlín, lo retraté un poco como. No fue la idea, pero sí, porque vemos al protagonista, amigo del protagonista del futuro, preocupado porque se cae el mundo. Pero dentro del universo, el líder de los que Agustín en este momento, Nicolás, ya tenía planeado que el mundo se cayera. Entonces, ¿cómo decirte? Fue como una expansión en cuanto a si unos sabían lo que se tenía planeado y otros no. Bueno, porque hay una parte en el primer libro que se habla de que, bueno, lo que decía es que se confirma que siempre hubieron agostinos en momentos puntuales cuando los mandan así. Exactamente, cuando se encuentra Quetzalcóatl, aquel hombre, ya un veterano de 50, 40 y algo años, le dice que lo mandaron a América porque estaba podrida, porque sabían ellos que América le deparaba un futuro malo y necesitaban un Agustín ahí para asegurarse de ello. Que esa escena no la vemos de vuelta acá, pero vemos como el niño crece y es enviado a Brasil. Y después de que terminaste de escribir el segundo libro, ¿te dieron ganas de reescribir alguna parte del primero? No tanto, porque dije, la historia de Lily está un poco mal, quizás podría cambiarle alguna cosa o no, pero decidí dejarla comentada porque era lo primero que escribí y quise mantenerle la esencia. Sí me dieron ganas de escribir un tercero, justo mientras escribí el segundo, agregué detalles que se podrán ver más adelante. Sí, sobre un capítulo, el capítulo 14, Esperanza de un mañana mejor. Quizás lo leemos más adelante, pero aquí ve un poco el futuro o personas que van a pasar. Sí. No solo eso, sino que el capítulo 12, si mal no recuerdo, o el 11, es un capítulo en un bar. Frankie se encuentra con dos hombres, uno estadounidense y uno francés. Y eso llevará a que en el futuro Lily y el hijo de Lily se podría relacionar con personas de ese mismo apellido, que son familiares de esos hombres. Como Donald Greenman podría ser familiar de Denise Greenman, que es amiga de Lily, podría ser, quizá no. Y quizá era teniente un hijo. Después, ¿cómo describías vos a Frankie? O sea, ¿qué era lo que te querías mostrar? ¿Qué era lo que te interesaba mostrar? El sentimiento de libertad, porque él desde el principio es un hombre que se cuestiona los discursos de Nicolo, las actitudes, y entonces yo dije,
alguien tiene que empezar una rebelión, escaparse. Quizás rebelión no tanto porque él quería escaparse solo en ese momento. Entonces lo vemos como un hombre que quiere ser libre. Después, dejando solo a su novia en ese momento y a sus amigos que lo acompañaban, Electra lo sigue y él decide formar su familia, contento, sus amigos lo siguen, y ahí en ese momento el hombre cambia de ser un hombre libre, solo, a formar su familia, sus vínculos, a ser un padre. El tema de los vínculos, bueno, es algo que se viene y por después, ¿por qué decidiste situar el libro en ese momento que hablamos? ¿Por qué justo ahí? No arrancar, Para mostrar un quiebre, digamos, un camino que era un niño no apenas mayor de edad, digamos, en ese momento, 18, 19 años, él no sabía que estaba bien que se cayera el muro, pero los demás sí, al menos sabían. Entonces, decidí mostrar un punto de quiebre, digamos, en la sociedad, en el mundo en general, para mostrar que los agustinos no estaban tan quietos, digamos. Ya desde la caída del muro, hasta 6 años después, Nicolò planea enviar a un niño que ni siquiera había nacido hacia América a causar destrozo. Pero si lo mostraba quizás antes no había mucho que contar, al menos en la Guerra Fría o en la Segunda Guerra Mundial quizás podría haber sido un buen momento. Pero decidí situarlo un poco más cerca para que conectara con Lily, que nació en el 2020 más o menos, y en el 2041 tiene sus aventuras. Entonces si lo situaba más lejos, Frankie quedaba. Y ya que estamos muy atrás en el tiempo, se te complicó meter con la cabeza de un personaje de muchas décadas. Bueno, he mirado series de los 90, de los 80, investigué un poco sobre las actitudes de las personas, digamos. Frankie es un hombre de los 90 y los 80, sí, mal, no sé si decirlo malo, pero la gente tenía una cabeza distinta, así como lo planteamos, y hay gente que lo tacha de violento. Para mí, Lily tiene que tener algo que sacar por respecto. es que yo basé a Frankie mucho en Lily. Dije, esa actitud irracional la tuvo que dar de alguien, porque Lily se le mueve a alguien y empieza a patear la silla de la biblioteca, así como loca. O se encuentra con un viejo en Brasil y le saca los brazos. Está con espadas. O sea, no sé. Yo dije, de alguien tuvo que haberlo heredado. Incluso un poco le puse a la abuela de Lily la arrogancia, esa actitud despectiva que tiene hacia las personas, incluso de su hija adoptiva. Que vemos como Frankie forma su familia y sabemos en el primer libro que Eloisa, la tía de Lily, adoptada. A Frankie lo vemos como alguien que quería formarse su familia una vez puede ser libre y que Electra se acerca, pero Electra es un tanto distinta con la pobre Eloisa. ¿Y hay algo de vos, Frankie? Para nada. No siento que esté en una jaula, al menos. Pero bueno, en el 2020 estábamos todos en una jaula. Sí, eso sí. Después, ¿por qué fue que elegiste una comunidad romana, digamos, como para porque viste que venían de un ciclo muy cerrado? Sí. ¿Por qué elegiste ese tipo de secta, por ejemplo? Eso lo vemos en el primer libro, son familiares lejanos de Agostino, un hombre que vive en la antigua Roma. Y todos decidieron quedarse ahí, en esa zona del Coliseo. Se decidió construir un templo bajo esa tierra, una vez que los gladiadores dejaron de pelear. Y de igual manera, algunos ya habrán viajado durante el tiempo, ya lo vemos aquí en San Juan en Brasil. Así que quizás puede haber algún otro de Agostino en otro lado, en Francia quizás. Bueno, porque ahí no vimos todavía en la historia esa. Exactamente. Después, ¿cómo investigaste o en qué te inspiraste para crear esa película? ¿Tenés algún foco? ¿Alguna cosa que has visto? ¿O te has dicho, puedo irme por ese lado para crear ese tipo de comunidad así tan cerrada? Te puedo poner un ejemplo. Porque viste, vos siempre estás referenciando cosas de la cultura pop. El tema de las peleas, cuando hablamos de combate, mucho de todo. Sí. Te alimentaste de
siempre se ve alguna comunidad oscura, digamos, una secta secreta, lo vemos en todos lados, no me basé en una específica. Si querés podemos irnos al anime, tenés a Naruto con los Akatsuki, ¿no? Tenés, no sé, en las películas tenés a Star Wars, en los cine. El tipo de sectas oscuras siempre es algo, sé que es un cliché quizás, pero decidí alimentarlo, y esta vez en Roma. Después, ¿de dónde fue que nacieron los personajes principales? Como Electra, Elizabeth, Gambino, ¿de dónde se Primero, el principal, que muchos lo desdibujan como el principal, incluso yo mismo, a veces le digo, siento que debería ser menos protagonista. Frankie, su nombre se lo debe al cantante Frankie Valli, que lo escuché siempre desde joven, ahí entre los 18 y 17 años que judío. Entonces decidieron darle como un honor, digamos. Él no es tan conocido como cantante, y a mí me encantan sus canciones, incluso puse referencia de las letras dentro del libro. Después Gambino, existió un mafioso, si se llama así, en la época de la mafia italiana, llamado Carlo Gambino. No tuvo tanto renombre como, no sé, Al Capone. Sí. Pero Elizabeth es un nombre a dos reinas de Inglaterra, que claramente acá la llamamos Isabel, pero se llaman Elizabeth. Y Electra a un personaje mitológico de la Grecia antigua. Y en cuanto a ellos, te podría decir que Electra no tanto, pero Elizabeth y Gambino a veces siento que les dio un poquito más de protagonismo. Eso yo te iba a preguntar, el tema del protagonismo, ¿cómo lo trabajas? Bueno, ahí Porque la idea principal era darle más protagonismo a Frank. sí, o por lo menos una vez que a su ideal de escaparse. Pero también sentí que en el primer libro, y también me lo dijeron ahora, este año, que Lily es la única que resalta en todo el libro y sus compañeros están ahí los personajes importantes. En ese momento no tenía esa opinión, pero yo mismo sentí como que no podía resaltar a uno solo. Y dije, vamos a dar un poco de protagonismo a sus compañeros. Pero sentí que un poco se me fue desvirtuando y sí, incluso la batalla final. Hablaste un poco más de los compañeros, tienen un poco más de protagonismo que el Sí. Después, el libro tiene como subtítulo Esperanza de una mañana mejor. ¿Qué representa para vos? Volvimos al ideal de Frankie de un mañana libre, alejado de Agostino. O sea, él decide mantener su apellido, pero aquellos hombres y mujeres que viven en Roma deciden no ser parte de eso. Y entonces él busca desesperadamente, sabe que sigue buscando, cómo liberarse de eso. Él sabe que no lo puede hacer, pero de alguna manera él tiene visiones sobre el futuro y sabe que el mañana, al menos en el 2040 y algo, exactamente, sabe que el mañana va a estar libre de ellos. Y ya que hablamos del futuro y del pasado, ¿qué enseñanza decís que se aprende del pasado, que se arrastra, se repite? ¿Qué enseñanza decís que toma Frankie de su pasado y qué mensaje nos deje él sobre el pasado? Yo creo que un poco como que se arrastra, porque él intentó alejarse, se intentó construir su casa libre en Roma, y después Electra lo fue a buscar, siendo la novia y estando embarazada. Entonces, esa parte del pasado vuelve a él. Después Gambino y Elizabeth, Gambino se cruza con él saliendo de su trabajo y se unen. Entonces, eso es un poco que se arrastra, pero de buena manera, hasta que sabemos que los otros de Agostino lo buscan. Entonces, el pasado como que se mantiene, no te puedes escapar de él, pero puedes buscar un futuro mejor. ¿Y cuando él decide, iniciar el cambio, él decide, hasta acá llegué con el Colo, ¿hubo algún cambio así en tu vida? Que vos digas, lo reflejo también. No, al menos en ese momento no. Yo he decidido corto con el Yo siento que quizás el tema de las tradiciones a mí me llama mucho la atención. Entonces, un momento, cuando uno crece, dice, yo, esto no va conmigo, distintas
distintas creencias, distintas formas de hacer las cosas. Digo, no. Pero no tuve que enfrentarme a nadie. Incluso hablando de Nicolò, podría aclarar algo que lo vemos como el líder de los agustinos, cruel, maligno, y yo pensaba que él iba a ser el villano principal. Pero también desdibujé eso en un momento y no me di cuenta cuándo, y lo torné para otro lado. Entonces vemos un poco que Nicolò también se llega a cuestionar a veces lo que puede ser muchas decisiones. Y durante, ya ahora entrando un poco en el proceso de proceso creativo, ¿notaste alguna facilidad para escribirlo comparado con el primero? ¿Ya tenías experiencia? Sí, creo que más que nada en cuanto a la violencia, a las peleas, le pude mejorar un poco el escenario, las reacciones del personaje, todo. Yo quería que el libro de Lily fuera algo sangriento, digamos. O sea, yo, para mí, bueno, suena raro, pero los dos libros son para adultos, para mayores de edad. Sí. Pero en cuanto a Lily no supe hacerle tanto énfasis en las peleas, quizás en el combate. En cuanto a la historia de Frankie, sí supe cómo decir, pongo esto acá, un golpe allá, un rayo de luz por acá, entonces, y que suene como que se sienta el lector que está ahí, como que te atropella, digamos, la violencia. ¿Y después hubo alguna escena que te haya costado narrar? Más que nada el término de, no sé si es romance, porque no es un libro romántico, pero las escenas entre Frank y Electra no sabían más escribirlas, no soy el nombre de historias románticas, entonces como algo que te tenga su familia. Desde el momento en que lo escribí supe que iba a ser sobre la abuela de Lily y tenía que haber alguien que le diera un hijo. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, más o menos se me complicó hacerlo, pero lo intenté de alguna manera. Y después, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente a través del libro? A través de que si se sienten en problemas, quizás, si se sienten enjaulados, como vemos con este hombre, que todo es efímero, que quizás no para ustedes, pero pueden dejar un futuro mejor para alguien conocido, para su hijo, su hermano, su amigo, o quizás para ustedes mismos si llegan a descubrirlo. Y antes de finalizar quería leer un poco. Sé que hay gente que le gusta que los autores lean los libros. Sí, Quería leer un pasaje del capítulo 14, Esperanza de un mañana mejor, que así dice. Por las dudas, sí, quizás he escribido un poco, pero hablar me cuesta. Dice, pasaron algunas semanas de aquel recorrido transportándonos a la madrugada del día 29 del mes, que será en mayo. Frankie se despertó sobresaltado. Akusai, Denise, Ezio, Johnny, Lara, Margarita, Michelle, Milena, Nadia, Narciso, Nash, Formina, Pamela, Rela, Sabrina, Vega, Lily. Esos eran los nombres que retumbaban en la cabeza de aquel hombre con el pelo ascendente, despertándolo de forma brusca tras varias repeticiones en sueños. Algunos de estos nombres los vemos en el primer libro, incluso tenemos el de la protagonista. Algunos otros no los vemos todavía. Eso se descubrirá, continuará. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por venir, los que vinieron a escuchar. Muchas gracias a Kingo Editorial por publicar el libro. Y